Segunda parte, quizá un poco más engorrosa que la anterior, pero interesantísimo, es este tema. Hablamos del Padre ingénito, es decir, que la propiedad personal del Padre es que no procede de nadie. Por eso se llama ingénito, que significa no engendrado. El Padre es el origen sin origen en el interior de la Santísima Trinidad. Para exponer las procesiones o procedencias, como ya explicamos, de las otras dos personas divinas, se suele usar la siguiente analogía o comparación. El hombre, ser espiritual, piensa y ama. Por lo tanto, del hombre proceden ideas y amores. En el hombre, ser imperfecto, estas ideas y amores son imperfectas, múltiples y fluctuantes. En Dios, ser espiritual perfectísimo, del Padre procede una sola idea o palabra perfectísima. Y del Padre y de la palabra procede un solo amor perfectísimo. Por eso hay dos procesiones en Dios que vamos a exponer ahora. Es decir, la procedencia del Hijo con respecto al Padre y la procedencia del Espíritu Santo con respecto al Padre y al Hijo. Filioque procedit, como decimos en el credo niceno-constantinopolitano. Vuelvo a insistir que son analogías estas comparaciones del hombre piensa, el hombre ama, el hombre engendra un pensamiento, que aplicamos a Dios de manera imperfecta, porque realmente no hay palabras, no hay léxico suficiente, no hay expresiones humanas que puedan abarcar el misterio de Dios en su generalidad, en su totalidad. Podemos, como ya he dicho, asomarnos un poquito al misterio. Hemos visto el Padre ingénito, que no procede de nadie, y ahora vemos el Hijo procede del Padre, la primera procesión o procedencia. La generación del Hijo, esto es muy importante. Lo personal del Hijo es que procede del Padre, procede por una auténtica generación. Por eso se le llama unigénito, engendrado. Pero es de la misma naturaleza que el Padre y por eso se dice que no es creado, efectivamente. Procede, pero no es creado. No tiene principio, ni tiene fin como el Padre. Esta generación, como es en Dios puro espíritu, es algo totalmente espiritual. Dios es espíritu puro. Un espíritu solo engendra o concibe algo espiritual. Diríamos otra vez analógicamente una idea. Esta idea que el Padre tiene de sí es tan rica, refleja tan perfectamente la infinita grandeza de Dios, que es alguien consistente y divino. Una persona, al mismo tiempo Hijo y Verbo, imagen de Dios, palabra eterna del Padre. El término verbo, logos, utilizado por San Juan en el prólogo de su Evangelio. Relaciones entre el Padre y el Hijo. El vínculo que une al Padre con el Hijo es la paternidad. El Hijo con el Padre es la filiación. Paternidad y filiación son dos relaciones. Esta primera procesión funda dos relaciones: paternidad y filiación. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo.
la expiración del Espíritu Santo. La propiedad personal del Espíritu Santo es que procede del Padre y del Hijo, procede por expiración. Esta palabra está sacada del fenómeno de la respiración. A la inspiración corresponde la expiración. El Espíritu Santo es un soplo o efusión divina de amor. Volvemos a las analogías. Soplo, efusión, son términos que se aplican a Dios de manera imperfecta. Pero es para que nos entendamos. Si no, ¿en qué idioma íbamos a hablar? Es un aliento infinitamente vigoroso, común al Padre y al Hijo, que lo emiten eternamente como fruto de su infinito amor. El Espíritu Santo es el lazo de amor infinito que une al Padre y al Hijo. El Padre y el Hijo, al contemplarse mutuamente, se aman con un amor tan rico, tan poderosamente divino, que lanzan juntos ese chorro impetuoso de vida y de amor, soplo de Dios. ¿Recuerdan cuando dice el Antiguo Testamento en el Génesis, el hálito de Dios aleteaba sobre las aguas, el Espíritu aleteaba sobre las aguas? El Espíritu Santo, don, regalo, consolador, pero que constituye persona. Tercera persona de la Santísima Trinidad. Veamos un momentito las relaciones entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta segunda procesión funda también dos relaciones: expiración activa o vínculo del Padre y el Hijo con el Espíritu Santo, y expiración pasiva o vínculo del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Una sola naturaleza, una sola vida divina. Las tres personas divinas tienen una sola naturaleza, porque mutuamente se la entregan y la reciben. El Padre da toda su naturaleza divina y toda su vida al Hijo. El Hijo recibe del Padre toda la naturaleza divina y toda su vida. El Padre y el Hijo dan toda su naturaleza divina y toda su vida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo recibe del Padre y el Hijo toda su naturaleza divina y toda su vida. En el interior de Dios se realiza el más maravilloso intercambio vital. Tenemos ahora una idea mucho más elevada de la fecundidad y riqueza íntima de Dios. Nos hemos asomado a la intimidad divina. ¡Qué maravilla! Cómo esto incluso nos puede inspirar para atender a la oración y poder contemplar extasiados este misterio inabarcable. En él hay perfecta felicidad y gozo en plenitud desbordante de vida e infinito. Contemplamos la perfecta y el perfecto gozo pleno, desbordante de Dios, que se da en la eternidad. Por tanto, recordando como sintetiza el Catecismo, recordemos que hay un solo Dios verdadero y tres personas distintas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no tiene principio, el Hijo tampoco, y por supuesto tampoco el Espíritu Santo. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. La engendración, por decirlo así, del Hijo y las procedencias se dan en la eternidad. Es importante aquí recordar el símbolo atanasiano o símbolo quicunque, que es importante consultar porque es una síntesis perfecta de la fe católica. Tenemos verdaderas maravillas en la tradición de la Iglesia y en el magisterio,
que sería bueno desempolvar, porque llevamos mucho tiempo con una teología de folletos y es importante desempolvar los tratados y aquellos comentarios teológicos de los doctores y padres de la Iglesia. Un solo Dios verdadero, tres personas distintas, no son tres señores, no son tres dioses, no son tres divinidades, sino una sola divinidad, un solo Dios, un solo Señor. Dos procesiones se llaman generación y filiación. Cuatro relaciones: paternidad, filiación, expiración activa y expiración pasiva. Recuerdo aquella frase de San Francisco de Sales que dice: Dios mío, qué pequeño serías si mi entendimiento fuera capaz de comprenderte. Viendo esta maravilla que nos extasia a todos, si lo contemplamos desde la fe y desde el amor y desde la caridad, descubrimos que todo este portento se desborda también sobre nosotros. Dios nos ama. La obra común de la Santísima Trinidad, las tres personas de la Trinidad, son una unidad tan perfecta que su obra exterior es común, perfecta, una perfecta colaboración. No deja rastros distintos de cada una de las personas, sino el rastro común del amor. Por eso, las tres divinas personas son un principio de actuación exterior, un solo Dios, y su obra es un desbordamiento de amor. Con todo, algunas obras exteriores de Dios se atribuyen en el lenguaje y la oración de la Iglesia a una o a otra de las personas divinas, porque esta obra, aunque común, está más en consonancia con la propiedad personal de esa persona. A esta atribución se llama apropiación. Es un procedimiento apto para destacar más la Trinidad de personas en la admirable unidad. Así, al Padre, origen y fuente de las otras dos personas, se atribuye la creación, que es el origen de las cosas. Al Hijo, que procede del Padre, que es procedente, como idea o palabra o logos o verbo, se atribuye la redención, por la que somos enseñados y salvados para ser hijos de Dios. Para rescatar nuestra condición primigenia antes del pecado original. Al Espíritu Santo, procedente del Padre y del Hijo, como amor, don, caridad infinita, se atribuye la santificación, que es el don de Dios y la comunicación de su amor. De esta manera aparece también manifiesta la Trinidad en los otros misterios del cristianismo, que en el fondo son un solo gran misterio: la Trinidad que salva. Vamos a ir dando pasos, ya nos queda menos para concluir este tema tan interesante, tan central. Vamos a ver los envíos de salvación. El gran misterio que Cristo nos ha revelado no es una Trinidad perfectísima, llena de vida, pero aislada del mundo y de los hombres. Recuerden aquel principio de Santo Tomás de Aquino: la única razón que movió a Dios a crear al hombre fue comunicarles su bondad. Esto tiene una enjundia y una miga extraordinaria. El misterio está más bien que esa Trinidad Santísima sea un contacto misteriosamente profundo con los hombres. Es una Trinidad misteriosamente presente en los hombres y entre los hombres. Es una Trinidad con nosotros, por los envíos de las personas divinas para la salvación de los hombres. El envío o misión del Hijo. La primera carta de San Juan
Capítulo 4, versículo 9 se nos dice: la caridad de Dios hacia nosotros se manifestó en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que nosotros vivamos por Él. Por la encarnación, el Padre envía al Hijo para salvarnos. Y tengan en cuenta a la Virgen Santísima en este momento, que es el vehículo, el medio sustancial y extraordinario que Dios elige para que eso sea posible. Por eso es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. La Virgen siempre presente en el misterio cristiano por voluntad de Dios. El envío o misión del Espíritu Santo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26, se nos dice: el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. En Pentecostés, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo para salvarnos. La presencia intensa del Espíritu Santo, o soplo de Dios, se puso de manifiesto por el viento impetuoso y por el fuego. Eso aparece muy bien en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 2. Las tres divinas personas vienen invisiblemente al alma por la gracia, la corriente de vida divina que brota en el Padre y queda comunicada al Hijo, y de los dos pasa al Espíritu Santo, se pone en contacto con el alma. Por la gracia, el alma, la tuya y la mía, recibe la vida divina y las tres personas divinas moran en ella. Fíjate, templos sagrados de Dios. Esto se llama la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma. Los hombres salvados por la Trinidad. En la carta a los Gálatas, San Pablo lo expresa maravillosamente. Capítulo 4, versículos 4 al 6. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Volvemos, nacido de mujer. Es importantísimo este término, mujer. La palabra mujer en la Sagrada Escritura tiene una relevancia extraordinaria. Y aquí aplicado a la Virgen. Nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción. Y por ser hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que grita: Abba, Padre, de manera que ya no es siervo sino hijo, y si hijo, heredero por la gracia de Dios. No olviden este texto, capítulo 4 de los Gálatas. El mundo está salvado por la Trinidad. Los hombres son iglesia. No están dispersos y hundidos, sino reconciliados con Dios, congregados por Cristo, santificados por el Espíritu Santo. De Dios solo brota amor que salva. Lo inmensamente terrible es que del hombre puede brotar acogida o repulsa. Aquí está la libertad de cada uno. Acogida o repulsa del amor de Dios. Por su pecado el hombre se sustrae al influjo del amor y lo convierte en juicio y condenación. Por sus envíos de salvación es siempre Dios, un Dios con nosotros. El pecador es uno de ese nosotros, un yo humano rebelde que se niega al amor de Dios. Vamos a pasar por último, ya concluimos este tema, al sello de la Trinidad. Sobre el alma del bautizado, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, se imprime el sello de la Trinidad. Es lo que se conoce por también imprimir carácter. Hay sacramentos que imprimen carácter. El bautismo, la confirmación, la ordenación sacerdotal. El cristiano está consagrado para el amor por el Dios del amor. El hombre
que se renuncia a sí mismo para darse a los demás en sacrificio y en servicio, está introduciendo reflejos de la Trinidad en el mundo, lo está santificando. Importante es esto, que descubramos que somos seres activos en el plan de salvación, no pasivos como afirman los protestantes. No, Dios nos ha metido, recordaba el Papa Benedicto XVI, admirablemente en la dinámica de la redención. No quiere seres puramente pasivos, sino Él, como si dijéramos, nos hace suyo. Sobre la Iglesia entera debe imprimirse ese reflejo de la Trinidad Santísima. Es el deseo de Cristo que todos seamos uno con Él, como las tres divinas personas son uno. La Trinidad son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. La Iglesia de Cristo debe ser muchos cristianos distintos, pero formando un solo gran cuerpo místico de Cristo. Y así como la obra de la Trinidad es una obra de amor, de perfecta unión, el apostolado de la Iglesia de Cristo debe ser una obra en perfecta colaboración sobrenatural, que no deje rastros personales, sino el único rastro del amor. Qué interesante es esto. En tan pocas palabras se condensa todo un modo de vida que nos ayuda también a crecer en la humildad constante. La Iglesia de Cristo es una comunidad de caridad, de amor, que por Cristo está en la Trinidad. Bueno, podríamos hacer una síntesis. Hay un texto de Siben en su obra Los misterios del cristianismo que lo expresa así: donde se revela verdaderamente la riqueza de la bondad divina es en la Trinidad. En ella aparece Dios con una entrega y comunicación eternas, necesarias, absolutas, de todo su ser. En ella vemos que no solamente es bueno por la posesión de bienes infinitos, sino también bueno e infinitamente bueno por comunicarlos completamente, basado en la tesis de Santo Tomás de Aquino. ¿No parece así infinitamente más amable que antes? Nuestro amor por Él no ha de ser incomparablemente más vivo y delicado al ver cómo el Padre comunica todo su ser al Hijo y luego permanece unido con Él en un amor tan admirable que de este amor procede una tercera persona en la cual ambos se abrazan. Bueno, hemos llegado al final y conviene que repasemos constantemente esta catequesis sobre la Trinidad. Hemos de consultar el maravilloso Catecismo de la Iglesia Católica, que es una exposición extraordinaria y maravillosamente elaborada en tiempos del Papa Juan Pablo II, y que debería ser libro de cabecera para todos nosotros. Bueno, pues feliz Navidad, que Dios les bendiga mucho y que también esa bendición descienda sobre cada una de las familias que cada uno de ustedes representan. Un fuerte abrazo.